video de los hermanos Hugo. Ahora puedes hablar. Ponete más para ahí. Hola gente, ¿cómo andan? Estamos acá. Ya. Pero bueno, ahí. Estamos acá con Juansi, creo que vamos a reaccionar a... Y para, esta la cámara se ve muy nefasta, gente. No. Nefasto. Hay que quedarse quietos. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a estar reaccionando. La cámara es nefasta, boludo. Sí, el iceberg de la naturaleza. Explicado. De historias desde el basurero. Hola, cabros. Dura 26 minutos, creo que lo vamos a... Creo que lo podemos llegar a ver. Ay, te quiero pasar la lengua. Estamos un poquito desadelantados, pero bueno. No hay problema, gente. Hay que acercarse más para que logren escuchar, ¿entienden? Porque... ¿En serio, boludo? Sí. Entonces no sé una mierda, pero... Mal. O sea, que aquí, quiero que donde se reproduce el audio es acá en este cosito, un cosito así, y bueno, vos... ahí empezó. La naturaleza es un concepto en el cual se incluyen a diversos seres vivos como por ejemplo animales, plantas, entre otros más. La naturaleza nos rodea y nos cuida. Sin embargo, los seres humanos no estamos cuidándola como merece y provocamos que nuestro planeta sea cada vez más inhabitable. En este iceberg vemos desde datos curiosos y reflexivos hasta turbios y fuertes que seguramente te dejarán pensar. Yo creo que la cam está hecha. Yo creo que iría a desactivar. No sé cómo desactivarla. Pero bueno, vamos a empezar. Mira, un truco de magia. Mira, mami. Mira, mami, ahora. Estoy con la lengua abierta, mami. La naturaleza es un concepto en el cual se incluyen a diversos seres vivos como por ejemplo animales, plantas, entre otros más. La naturaleza nos rodea y nos cuida. Sin embargo, los seres humanos no Es el loco de la computadora que anda mal. estamos cuidándola como merece y provocamos que nuestro planeta sea cada vez más inhabitable. En este iceberg veremos desde datos curiosos y reflexivos hasta datos turbios y fuertes que seguramente te dejarán pensando, así que no perdamos más tiempo y comencemos. Hay un árbol originario de las Islas Canarias y presente también en algunas partes de Marruecos llamado árbol dragón o drago dracaena draco, que al cortarlo parece que sangra. Esta especie tiene la particularidad de producir una resa rojiza que parece sangre humana, que algunos llaman la sangre de dragón. Actualmente se le considera una especie en peligro de extinción, por lo que en las Islas Canarias existe un área dedicada a su conservación. Allí se puede ver un árbol de drago de más de 1000 años de edad. Las orcas son los mayores depredadores del mar. En los océanos de todo el mundo habitan una gran cantidad de depredadores. Hay quienes creen que el más peligroso de todos es el tiburón blanco, pero lo cierto es que la ballena orca ocupa el primer puesto en el ranking de depredadores más temidos. Dato extra, las orcas están en prácticamente todos los océanos del mundo. ¿En serio? No lo sabía, gente, eso, pero bueno. Eso yo tampoco. Igual, ahí cerca de un lugar, de un tal lugar también hemos escuchado de orcas, pero... Sí, escuchamos. Hemos escuchado. Las arañas no son insectos, una araña es un animal artrópodo que vive en todas partes del mundo, Sí son. excepto en la Antártida. La hacía la contra. Aunque están emparentadas con los insectos y se suele pensar que pertenecen a la misma familia, las arañas no son insectos, aunque sí que están dentro del mismo grupo. Y ahora, ¿por qué no son insectos? Porque tienen 4 pares de patas locomotoras y un par de apéndices anteriores de función sensitiva y reproductora, los pedipalpos. Por lo tanto, las arañas no son insectos, son artrópodos. La contaminación es la presencia de componentes nocivos, bien sean de naturaleza biológica, química o de otra clase, en el Eso no era agua. medio ambiente, de modo que supongan un perjuicio para los seres vivos que habitan un espacio, incluyendo, por supuesto, a los seres humanos. Las consecuencias de un mundo contaminado son conocidas: cambio climático, efecto invernadero, calentamiento global y entre muchas más consecuencias. Gente, reciclen. Igual no va a salvar que reciclemos, o sea... Porque no la sé. basura va al mismo lugar. Pero bueno, igual
más daño le hace a la naturaleza dejar la basura tirada. No sabe, no se sabe qué se puede hacer, pero bueno. Después voy a ver algún video random para ver si... Datos curiosos tengo que ver. Sí, estaría peor. Los árboles producen dióxido de carbono en las noches. Algo que no se suele mencionar es que los árboles, además de producir oxígeno, también producen CO2 durante el proceso de respiración vegetal. Las plantas absorben dióxido de carbono atmosférico y elaboran azúcares y oxígeno durante la fotosíntesis. Sin embargo, durante ese proceso, se libera una cierta cantidad de CO2 cuando emplean los azúcares C6H12O6 para generar la energía necesaria para su propio mantenimiento en un proceso denominado respiración. El cambio climático se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc., a muy diversas escalas de tiempo. Dato curioso, el calentamiento global es la causa del cambio climático. Creo que eso ya lo sabía, creo, no sé. O capaz estoy flasheando cualquiera, pero bueno, vamos a cámara. El árbol manzanillo, o más conocido por el árbol de la muerte, su savia lechosa contiene el potente irritante de fósforo. Con solo rozarlo al pasar, tu piel puede quedar horriblemente escaldada. Refugiarse bajo sus ramas durante ¿Qué son ciruelas de una lluvia tropical también puede ser desastroso, pues hasta Como el video de los Panalogs, robamos cereza. hasta la savia diluida puede causar una erupción cutánea extrema. Crece en las costas desde Florida, EU, hasta Colombia, y en algunos lugares está marcado con cruces rojas o placas de alerta. Dato curioso, una sola manzanita mata a 20 personas. La selección natural es la base de todo el cambio evolutivo. Es el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados mediante la acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población a lo largo de las generaciones. La planta ojos de muñeca, la Athaya pachipora, su nombre científico, es originaria de los bosques húmedos y caducifolios de América del Norte y gran parte de Europa. A pesar de su interesante aspecto, todas las partes de la planta son tóxicas. Las aves se las comen sin problema, pero pueden causar síntomas severos si lo hace una persona. Dolor de boca, garganta, mareos, calambres estomacales, diarrea, dolor de cabeza y alucinaciones son algunos de ellos. El cisne vulgar, ave inconfundible por su enorme tamaño, su blanco plumaje y su larguísimo cuello, el cisne vulgar es un visitante ocasional de las zonas costeras del norte peninsular. El pez borrón es un pez bastante popular en Japón. Aparte de su curioso aspecto, los investigadores no saben demasiado de esta enigmática especie. Los científicos infieren sus rutinas y su dieta de las características físicas del entorno del pez globo y las características biológicas de los demás peces de aguas profundas. Y es que, este animal tan peculiar vive en las profundidades del océano, donde la presión es decenas de veces superior a la que hay en la superficie. Cabo Aigen, o más conocido como el volcán que expulsa lava azul, se trata de un volcán que se encuentra en Indonesia, en la caldera de Aigen. Este volcán es un reclamo para los turistas y fotógrafos por su singularidad. El hecho de que la lava que se vea sea azul no significa que sea de tal color, sino que obedece a una reacción química por los gases sulfúricos, que entran en contacto con el aire a una temperatura superior a los 500 O. El plátano modificado por el humano, la banana silvestre se cultivó por primera vez hace 7000 años en Papúa Nueva Guinea y contenía en su interior unas semillas duras y grandes y su color era mucho más verdoso que el de ahora. A día de hoy, los plátanos han sido manipulados genéticamente y el resultado es una fruta con semillas imperceptibles, mejor sabor, más nutrientes y un color mucho más llamativo. Los perros son inteligentes, se ha demostrado que algunos perros pueden manejar hasta 1000 palabras con las cuales pueden realizar ciertas actividades. Fausto Reyes Delgado, director médico del Hospital Veterinario. ¿Qué iba a decir? Decir lo que dijiste hace un rato. ¿Para qué cosa? ¿Qué cosa? Es que coso, las cuchillas saben que siempre gritan. Y la otra dijo, la cusi solo sabe gritar. Unam Banfield, situado en la Ciudad de México, afirma que los perros tienen 3 tipos de inteligencia.
inteligencia instintiva adaptativa, inteligencia funcional y de obediencia. Entonces, ¿los perros son inteligentes? Sí. Especies creadas por el hombre. El ingenio humano ha creado decenas de especies nuevas mezclando distintas razas de animales, que en un principio eran salvajes, y hoy son ya amistosamente domésticos, y adaptables a nuestro estilo de vida, como los gatos y perros. Incluso se asegura que el ambiente artificial del hombre como las ciudades, han sido benéficas para algunas especies tanto de flora como fauna, así como estimular la hibridación de especies silvestres como el gorrión o plantas de sombra. A esto Thomas le llama en su libro La sexta génesis masiva, un surgimiento de vida intervenida por otra especie, el hombre, jamás vista en el planeta Tierra. Los gatos tienen hijos favoritos. Estuve investigando sobre este tema y no obtuve resultados, así que entonces supongo que es una teoría ya que, actualmente no existe ningún estudio o estadística oficial. Comenta allá abajo alguna experiencia sobre este interesante Pero ¿cuál sería el favorito de nuestra Micha? ¿Cuál debió ser? tema. Es una planta que obtiene parte o la mayoría de sus necesidades nutricionales mediante la captura y el consumo de protozoos y animales, especialmente insectos, además de otros artrópodos. Estas plantas crecen generalmente en lugares donde el suelo es pobre, especialmente en nitrógeno, como las tierras ácidas pantanosas y los farallones rocosos. Perros caminando en dos patas. Este es un tema bastante turbio y bizarro. Como sabemos, los animales suelen estar en cuatro patas, pero hay vídeos que muestran a animales erguidos y en dos patas, lo cual ha desatado muchas teorías. Una Re drogado debe estar. Pisé una piseta. de ellas nos muestra el otro lado de la moneda, y vemos que estos adorables perritos están sufriendo maltrato por parte de sus dueños, obligándolos a caminar de esta forma, y la otra teoría dice que suelen hacer esto por una amenaza, y tratan de intimidar a sus atacantes. En fin, un tema bastante extenso, al cual le dedicaré un video ya que hay muchas teorías, datos y curiosidades sobre esto. El floripondio o trompeta de ángel es una flor bastante llamativa por su forma de trompeta. Hoy en día el floripondio es apreciado como planta de ornato por la belleza, tamaño y aroma de sus flores, semejantes a trompetas, y por la facilidad para propagarlo y reproducirlo a partir de estacas. El ayahuasca es una bebida indígena usada en la medicina tradicional de Sudamericana por muchos pueblos amazónicos. El consumo de la ayahuasca genera efectos alucinógenos a causa de la presencia del DMT natural de plantas. ¿Pero qué es? Este té es el resultado de mezclar dos plantas que se encuentran en la zona del Amazonas, la enredadera de ayahuasca, Panisteriopsis caati, y un arbusto llamado chacruna, Cichotria viridis, que contiene el alucinógeno dimetiltriptamina, DMT. Las huellas dactilares de los koalas son parecidas a la de los humanos. Resulta que las huellas de este simpático animal son muy parecidas a la de las nuestras, incluso más que la de los primates. Y la verdad casi muy igualita. Tipo, tiene un poquito de negro ahí, tipo, no sé, de tener la pata quemada. Aunque por obvias razones es muy difícil diferenciarlas a larga distancia. Increíble, ¿verdad? Las hojas de lechuga pueden servir como medicina XD. La lechuga puede convertirse en una medicina muy pesada, pero para que eso ocurra tendrías que hacer un té con lechuga, pues al hervirse, las hojas segrega un líquido lechoso que puede provocarte un efecto similar al de haber consumido LSD, aunque no Efecto lechoso. es absolutamente nada recomendable, ya que hay diversos casos en los cuales en vez de tener un efecto positivo hizo que a algunos desafortunados les diera una fuerte diarrea. Jaja, qué mamada. Gimpy, también conocida como la planta de la morición, es una planta ubicada principalmente en Australia. Tiene forma de corazón que está cubierta de pelos urticantes, los cuales, al estar en contacto con la piel, se inyecta una toxina suficientemente potente como para matar animales, perros, caballos y humanos. Y nosotros siempre acá tocando toda la cosa dorada. O sea, no voy ni en pedo voy a Australia yo. Definitivamente no te debes acercar a esta planta. Fractal natural es un elemento de la naturaleza que puede ser descrito mediante la geometría fractal, es decir, objeto es un geométrico que se repite varias veces, o en palabras simples tiene un patrón. Las orcas, vías de focas, pingüinos
unos y otros cetáceos por entretención, lanzándolos al aire y golpeándolos con la cola o con el hocico. Esto claro es un mecanismo de entrenamiento para la caza. Sin embargo, se ha visto que los adultos replican este comportamiento, así como también la vida grupal. Se sabe que en un parque acuático de Estados Unidos una orca, que fue apodada como Tilicumas, 3 personas sin ningún motivo, aunque sí se confirmó que padecía grandes problemas por su largo cautiverio. Dato curioso: todos los animales que cazan su presa matan por placer. El mecanismo de recompensa que estimula la caza y la muerte de la víctima se desarrollan, al igual que el sexo, el gusto por la comida nutritiva, el placer de descansar al sol, etcétera, etcétera. Homosexualidad en animales, según una investigación de la universidad. Los perros de Santi, boludo. Lo dejé mudo. En dicho estudio mostraron comportamientos homosexuales. Esto no significa que todos los ejemplares de cada especie sean homosexuales, sino que en cada especie estudiada, se hallaron animales con rasgos o comportamientos que se podrían considerar homosexuales. Los perros hacen el delicioso en manada. Sobre esto estuve investigando y no obtuve resultados. Solo diré que encontré vídeos donde esto se llevaba a cabo. Sobre esto es un tema extenso, y una de las muchas razones de por qué pasa esto, es que se debe a sus instintos sensuales. Dato curioso: una perra puede quedar preñada de varios machos. Wow. Vamos, acá. La nuez de la India se hizo popular entre las mujeres gracias a sus supuestos beneficios para perder peso y a su poder curativo frente a trastornos como jaquecas, náuseas, vómitos y síntomas del embarazo. Sin embargo, la nuez de la India puede provocar graves consecuencias en el organismo, y su eficacia adelgazante solo sería transitoria, conocida por su capacidad laxante. El verdadero efecto que produce su consumo es la deshidratación del cuerpo y eliminación excesiva de minerales, por lo que la reducción de peso se debe a la deshidratación momentánea y no se sostiene en el tiempo. Los humanos no somos la única especie que consume sustancias psicotrópicas para alterar el estado de la mente. A los jóvenes delfines les gusta tomar, gracias a la toxina que produce el pez globo. Los delfines muestran una conducta que podría interpretarse como de euforia tras haber ingerido las toxinas que producen este tipo de peces. Turritopsis nutricula: esta es una interesante especie que puede revertir su edad, es decir, puede pasar de ser un adulto a una edad inmadura. En términos simples, una medusa que es inmortal. Cóndores de California: 2 hembras de cóndor de California, las cuales son mantenidas en cautiverio, produjeron un polluelo cada una sin haber tenido contacto con un macho de su especie, siendo el primer caso de partenogénesis en esta especie, reveló una reciente investigación. Según la investigación, las crías de 2 ejemplares hembra de cóndor de California nacieron de huevos que no fueron fertilizados, por lo cual no tenían carga genética paterna. Los delfines obligan a las hembras. El equipo de investigadores de la Universidad de Massachusetts estudió el comportamiento de esta especie y su actividad. Es como viste, como María esa, la que tuvo un bebé, la que Dios le metió un bebé en la panza, pero no lo agarró ningún hombre. Como esa, digamos, ¿no? ¿Cómo hacen? Sensual, concluyendo que los machos son muy activos sensualmente y mantienen relaciones sensuales tanto con hembras como con otros machos. Algunos delfines son brutalmente violentos en época de apareamiento. Cuando llega a la temporada de reproducción, existe una competencia feroz por el acceso a las hembras, como ocurre en muchas especies. En la mayoría de los casos en la naturaleza, esa competencia es entre machos de forma individual. Sin embargo, los delfines nariz de botella tienen una táctica diferente. Forman pandillas. La hembra intenta escapar en repetidas ocasiones, pero solo lo consigue en 1 de cada 4 intentos. Los machos restringen sus intentos de libertad golpeándola con sus colas y mordiéndola, pero la razón de esto es muy larga, así que te recomiendo investigar por tu cuenta. Te dejo los links en la descripción. Los delfines son inteligentes. Los delfines son capaces de resolver problemas complejos y de interactuar socialmente. Son uno de los animales más inteligentes del mundo. La investigación sobre el comportamiento de los delfines en su hábitat y en cautiverio ha arrojado datos sorprendentes sobre la inteligencia de estos mamíferos marinos. Los estudios muestran que los delfines no solo tienen la capacidad de aprender cómo
sus nuevos conocimientos a otros. Los tiburones existieron antes que los árboles. Los tiburones han habitado los océanos desde hace aproximadamente 400 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. Fueron de los primeros animales con columna vertebral que desarrollaron mandíbula y dientes Pero entonces, ¿cómo respiraban? Ah, sí, son acuáticos. duros. Uno de los más famosos es el megalodón, diente grande, que vivió hace entre 25 y 1,5 millones de años. Devoraba todo aquel animal que se le atravesara en su camino. Tráeme una botella de agua, una sal. Perfecto, yo Por también. favor. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenido. Juan, ¿y si hace un vivo? Toca bajando. Nidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfrid de Voynich, 1965-1930, quien lo adquirió en 1912. Actualmente se conserva en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale. Las gallinas son una especie cruel, según estudios muestran tendencias maquiavélicas más no crueles en sus interacciones sociales. Las gallinas son Estoy acá, gente. Me un poco de costado. capaces de manipular a otros miembros de su especie para alcanzar un objetivo determinado. Cuando son colocadas juntas por primera vez, establecen un orden de jerarquía y las gallinas dominantes picotean a los subordinados, quienes se someten intentando escapar o agachándose. También son capaces de aprender comportamientos y trucos que les permitan superarse luego de conocer el éxito o fracaso de otros miembros de su comunidad. Oliver el chimpancé fue un chimpancé y simio artista que llegó a ser promocionado como el eslabón perdido o humance debido a sus rasgos faciales humanoides y a su tendencia a caminar erguido. A pesar de su inusual apariencia y comportamiento, los científicos determinaron en 1996 que Oliver no era un híbrido entre humano y chimpancé. Dato curioso, durante todo ese largo tiempo Oliver fue sometido a experimentos, y también sufrió Cimotoa exigua, se trata de un parásito que se adhiere a la lengua de su pez anfitrión, y bebe de la arteria que suministra de sangre a este órgano. Criptobotánica pretende demostrar la existencia de plantas míticas, específicamente árboles y plantas carnívoros que matan animales grandes o humanos. Animales que la ciencia desconoce pero que la gente ha visto. Hay ocasiones en las que la gente ve animales que aún no se han descubierto por la ciencia. Obviamente la gente no se percata de esto y simplemente no le toman importancia. Dato curioso, esto es muy común en el mar. Las nutrias violan a las crías de las focas hasta fallecer, pero no solo secuestran bebés, las nutrias de mar también violan a las crías de foca hasta que mueren. Si las nutrias machos encuentran una foca bebé, se aparean con ella como si se tratara de una hembra de su misma especie. Por desgracia, parte del coito consiste en sumergir la cabeza de la hembra bajo el agua, lo que mata a las crías de foca y a más del 10% de las nutrias hembra. Animales que están mejor extintos por el bien de la humanidad. Hace millones de años existieron diversas especies peligrosas para los humanos, aunque en la actualidad ya no existen, el tema sigue siendo un tema interesante. Los animales antes pensaban, en algunas partes de la Biblia dice que los animales antes pensaban, por ejemplo la serpiente que le dio la manzana a Eva. Hay más ocasiones donde se habla de eso, aunque no hay mucha información en Google. Si has leído la Biblia sabrás a lo que me refiero. Fue un Pero igual no había sido, ¿cómo se llaman esos cosas? Un demonio, no sé, eso es lo que había visto. Un ángel. Un ángel malo. Fue un ángel que no quería seguir la regla de Dios. Ah, Era muy egoísta y quería ser él el nuevo Dios. Por eso. dato que estaba en el iceberg y no si se refiere
clásica como condimento, perfume, afrodisíaco y medicina, el silfio también fue usado como anticonceptivo por griegos y romanos. A pesar de llegar a valer su peso en oro, esta planta considerada milagrosa desapareció en poco más de un siglo sin dejar rastro. El futuro de los animales, ciencia y fantasía por partes iguales, la biología especulativa hipotetiza sobre cómo serían los animales del futuro, pero también hay que recordar que un tercio de las especies de plantas y animales podrían desaparecer en 50 años a causa de la crisis climática. Las zonas más cálidas del planeta serán las que sufrirán más las consecuencias. Los osos polares podrían transformarse en un híbrido entre oso polar y oso pardo y trasladarse a tierra firme por el derretimiento de los glaciares y casquetes polares. Las medusas aumentarán de tamaño hasta alcanzar el de un cubo de basura y podrían dominar los océanos, ya sin peces por la contaminación y la presión de la industria pesquera. Incluso podrían pasar a alimentarse de mamíferos como los delfines. Las morsas podrían presentar un intenso color rosado al perder su grasa aislante, o los zorros se transformarían en animales calvos con orejas de murciélago, patas más grandes y una nariz más larga. En un futuro cercano tendrán que aprender a escarbar en el desierto africano, caliente y seco, un triste futuro para los animales. ¿Tú qué opinas? Animales aún no descubiertos en las profundidades del mar. A pesar de siglos de esfuerzo, se cree que un 86% de las especies de la Tierra aún no han sido descubiertas, según un nuevo estudio que predice que nuestro planeta es el hogar de 8.7 millones de especies. Eso significa que los científicos han catalogado menos del 15% de las especies actualmente vivas, y con el ritmo de extinciones actual, significa que muchos organismos dejarán de existir incluso antes de que podamos documentarlos. Estudio hecho el 5 de octubre de 2012, tristemente ya han desaparecido al menos unas cuantas especies que jamás veremos. La extinción de las abejas. En principio, si las abejas pasan de estar en peligro de extinción a extintas, deberíamos despedirnos de muchas flores silvestres. Esta extinción, luego, provocaría una alteración en los hábitats naturales de esas plantas. Otros pequeños animales no tendrían alimento y se unirían a la suerte de las abejas. La extinción de las abejas también provocaría un desequilibrio drástico en la agricultura humana. Muchas frutas y verduras, que sí depende de la labor de las abejas, no podrían cultivarse a una escala tan grande ni tan barata. Pasarían a ser productos de lujo, para solo una pequeña parte de la población mundial. Los humanos deberíamos pensar en alternativas manuales, que son realmente costosas y poco efectivas. Si las abejas que actualmente están en peligro de extinción, finalmente desaparecen, sin duda que muchas especies animales y vegetales no serán más que solo un recuerdo. ¿Los animales hablan entre ellos? ¿De cuántas formas pueden comunicarse los animales? Depende, por supuesto, de su fisiología y de su medio. Gruñidos, movimientos, pulsaciones, incluso destellos submarinos. Principalmente podemos distinguir tres formas de comunicación: auditiva, visual y química. Algunos ejemplos de comunicación animal los vemos, por ejemplo, en los delfines, que emiten sonidos para comprender cómo coordinarse con otros. Los monos manoseta alzan la voz para localizar a los otros, y el gorjeo de los pájaros machos sirve para llamar la atención sobre las hembras. Los animales nos vigilan. Esta es una de las teorías más locas y extrañas sobre los animales. Un claro ejemplo de esto es en las noches, cuando duermes. Algunas mascotas en ocasiones suelen quedarse mirándote mientras duermes, gatos, perros, etc. Esto puede ser tomado como algo normal, y lo es, pero ahora viene la teoría de la que hablaba. La teoría afirma que brujas, demonios y otros seres de este estilo están dentro de tus mascotas. Esto puede sonar rebuscado y falso, pero en varios pueblos aledaños las personas de estas localidades lo confirman, y juran por su vida haber visto a sus mascotas transformarse en estas extrañas criaturas que los suelen vigilar, tal vez para defenderlos, o por motivos macabros. ¿Qué especies hay en el mundo y en el universo? Como ya sabemos, en la Tierra hay 8.7 millones de especies según la última estimación, pero ¿alguna vez te has preguntado qué otras especies hay en el universo? Si el origen de la vida en la Tierra es común con el de otros mundos, el
universo debe ser un zoológico cósmico lleno de organismos multicelulares complejos. Si el origen de la vida puede ocurrir con bastante facilidad, un porcentaje de organismos de otros mundos alcanzará niveles altos de complejidad similares a los de los animales o las plantas. Por otro lado, si el origen de la vida es un evento raro, entonces lo más probable es que vivamos en un universo bastante vacío. Saca tus conclusiones por tu cuenta. ¿Qué somos los humanos? Los filósofos y teólogos en la tradición cristiana han considerado que los seres humanos se distinguen de los demás animales por la presencia en su interior de una chispa divina. Esta fuente interna de iluminación, el alma, no puede nunca captarse desde el exterior y de alguna manera está alejada del orden natural, quizá en vuelo hacia un lugar sobrenatural cuando el cuerpo ya no funciona y muere. Los avances recientes en la genética, la neurociencia y la psicología evolucionista han destruido por completo esa idea. Así, han hecho surgir la pregunta de cómo llenar ese espacio. Un estudio realizado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, publicado en Journal of Anatomy, determina la importancia de una parte del cerebro llamada precúneo o precuña, situada en el lóbulo parietal superior, que es responsable de la organización de los órganos. Si a esto sumamos la evolución en la alimentación, el resultado se llama humano. Si bien lo expuesto es una visión científica, respaldada por un estudio del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, queda claro que la evolución del ser humano ha venido en muchas formas, pero, aquello que nos hace diferentes a otros primates, no es el tamaño de nuestro cerebro, sino la forma en que está constituido. Pero, aún sabiendo esto, sigue sin quedar claro qué nos hace diferentes a otros primates, por lo que, más allá de una explicación científica, esta pregunta es una de las más difíciles de responder en un solo fragmento del vídeo, un tema bastante extenso que me llevaría hasta 10 minutos de explicación. Te recomiendo investigar por tu cuenta, links hay abajo en la descripción. Saca tus propias conclusiones. Es muy largo, carrera de indirectos. ¿Por qué no puedo hacer directos? Sí, bueno, hasta acá el video de hoy, gente. Ahora vamos a estar reaccionando a otro video. Acá los hermanos Zeus. Y bueno, que vamos a reaccionar a memes, ¿no? Sí. Los de André. Bueno. Pero bueno, anda cortando y nos vemos en la próxima. Chao.